Colosenses 2, por favor, una cartita en el Nuevo Testamento. Preciosa carta escrita por el apóstol San Pablo. Estas cartas Pablo las escribió desde la cárcel. La condición en la que se encontraba no era nada deseable, pero el motivo por el que estaba en la cárcel era precioso, era por Jesucristo. Colosenses 2. El título del mensaje es Los beneficios que obtenemos en Él. Los beneficios que obtenemos en Él. Vamos a hablar de la hermosura de lo que Cristo hizo. Este video, que por cierto agradezco al Señor porque mi hijo Tony está aquí y nos presentó este video, su esposa Janet, y gracias por estar aquí esta mañana y por esta presentación. Hermoso el video donde Cristo absorbió toda la pecaminosidad y todos los dolores que el pecado trae y fue juzgado. En el capítulo, vean los beneficios que recibimos en Él. Miren cuántas veces aparece la palabra Él. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, aparece por primera vez la expresión andad, dice, en Él. Y luego dice sobre arraigados y sobre edificados, ¿dónde? En Él. Vean cuántas veces aparece la palabra Él, en Él. Versículo 6, andad en Él. Versículo 7, sobre edificados en Él. Y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Versículo 9, porque, ¿qué sigue? En Él. ¿Cuántas veces llevamos? 3, cuéntenlas. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Una vez más. En Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. ¿Qué dice? Con Él. Quiero que lo repitan cuando lleguemos a esa palabra. Verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe. Gloria a Dios. Versículo 13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incursión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Y cómo termina? Perdonándoos todos vuestros pecados. Los beneficios que recibimos en Él son eternos e indescriptibles y infinitos. Son cosas maravillosas que empezamos a disfrutar desde que Él viene en nuestro corazón y que en la eternidad desbordaremos, ¿verdad? Como los ríos, entramos al mar de su eterna felicidad en Cristo Jesús, en Él. Quiero presentar los siguientes puntos. Lo primero que vamos a ver es lo que el hombre, el título del mensaje, ¿cómo se llama? A ver, ¿alguien que lo diga? Ándale, aquí hay uno que está poniendo mucha atención. Bueno, los beneficios que obtenemos en Él. Vamos a ver, número 1, lo que el hombre, nosotros los seres humanos, lo que el hombre tiene sin Jesucristo. Primero vamos a ver lo que el hombre obtiene sin Jesucristo. Segundo, vamos a ver lo que Cristo obtiene del hombre. Tercero, lo que Cristo obtiene del Padre. Y cuarto, lo que nosotros obtenemos de Cristo. Esa es la estructura de este sermón. El primero, lo que el hombre tiene sin
Cristo. Le necesitamos, hermanos. Porque sin Cristo, miren lo que nosotros tuvimos. Dice el versículo 8. Mirad que nadie, ¿qué más?, os engañe. Lo primero que obtenemos nosotros los seres humanos, si no tenemos a Cristo, es que abrimos la puerta al engaño. Cristo es la verdad. Si yo no tengo a Cristo, entonces tengo el error, tengo la mentira. Cristo es el engaño. Perdón, Satanás es el engaño, Cristo es la verdad. Si yo no tengo a Cristo, si una persona no tiene a Cristo, entonces está en el error. Y es fácil de que se engañe. Entonces dice, mirad que nadie os engañe, y las fuentes de engaño son filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, este engaño y todo lo que dicen estas filosofías no vienen de la Biblia y no vienen de Cristo. Es según los hombres, son tradiciones. Las tradiciones se hacen costumbres, las costumbres se hacen leyes y las leyes gobiernan, y hay gente que se rige por este tipo de tradiciones, pero dicen no según Cristo. Entonces, ¿qué es lo que obtiene el ser humano si no tiene Cristo? El engaño, porque Él es la verdad. Quien no tiene a Cristo, entonces está engañado, tiene una mentira en su vida, alguna religión de la cual es errada, es errónea. Entonces, número 1, obtiene engaño. Número 2, versículo 13. ¿Qué más tiene el hombre sin Cristo? Versículo 13 dice, y vosotros, ¿estando qué? Muertos en pecados. Lo siguiente que nosotros tenemos es que nosotros tenemos una naturaleza enlodada, caída, pecaminosa, con una tendencia al mal. Qué difícil es enseñar a los hijos buenos modales. Claro que no es imposible, porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar. Pero se lucha, se lucha. La vida espiritual no viene en los genes. Esa se aprende directamente de Dios y en su palabra. Por naturaleza nosotros tendemos al mal. Hace un par de días vimos un video de un niñito de apenas 1 año, yo creo, o 2, apenas está aprendiendo a hablar y ya estaba diciendo su primer mentirita. ¿Sí? Ya estaba echándole la culpa a otro de lo que había hecho. Y nos reíamos, ¿verdad? Decíamos, o sea, nos reíamos no porque eso no es digno de risa, en el sentido de que ya aflora su naturaleza de todos los seres humanos, sino decíamos, qué mentalidad tan ágil para empezar a defenderse tan pequeño. Así somos los seres humanos. Ya de pequeñito, ya los bebés ya hacen su corajito. Vaya si no, ¿verdad? Ya se enojan, luego empiezan a mentir, luego los niños ya están más grandecitos y afloran mucho egoísmo. Se pelean por los juguetes y yo quiero tu juguete y tengo mi juguete pero quiero el tuyo. Y si ya tengo esto y se me cae y tienes otro, también quiero este otro. Mucho egoísmo, mucha envidia. Están los niños. Ahora, eso no se nos quita. Lo seguimos teniendo. La única razón es que de grande la disimulamos más. Y nos controlamos porque sabemos que no está bien, por temor a Dios. Pero tantito nos enfriamos y aflora todo esto, ¿me explico? Entonces, tenemos esta naturaleza. Entonces dice, ¿qué es lo que obtenemos sin Cristo? Tenemos el engaño. El engaño existió antes de que existiera el pecado en el ser humano. Porque Adán y Eva no habían pecado y existía el engañador. Y ya vino con el engaño, y el engaño fue entonces como hizo Satanás que Adán y Eva abrieran su corazón para que entrara el pecado a la raza humana. El pecado ya existía en la esfera angelical de los que se rebelaron contra Dios, pero no había entrado a la raza humana. Y siendo ellos sin pecados, Satanás usó la estrategia del engaño, abrieron su corazón y entró entonces el engaño, y por lo tanto ellos necesitaban la verdad. La verdad es Cristo. Ya están llenos el engaño abrió las puertas y entonces entró el pecado. Por eso nosotros ahora dice, estando muertos en pecados. Una cosa es estar muertos en pecado
Y cuando recibimos a Cristo, estamos muertos al pecado. ¿Entiende la diferencia? Cuando no teníamos a Cristo, estábamos muertos en pecados. Cuando recibimos a Cristo, estamos muertos al pecado. ¿Algún día ha dicho usted esa expresión? ¿O la ha oído de alguien? ¿Sabes qué? Tú ya moriste para mí, ¿verdad? Bueno, a quien le debemos de decir esa expresión es al pecado. ¿Sabes qué? Tú ya moriste para mí. Antes me controlabas. Antes eras mi atracción, pero ya moriste para mí. Pero si no tiene a Cristo, entonces lo que tiene sin Cristo es el engaño y el pecado. Entonces, y obtiene la condenación y va rumbo al infierno. Y como lo hemos descrito antes, si Dios nos ve, nosotros ni cuenta nos damos. Es como el hombre es como si Dios nos viera a toda la humanidad caminando en un puente terrible y sin fondo, tremendamente profundo, y caminando en ese puente de tablas podridas. Cada paso que damos, ese día, gracias a Dios, la tabla no se quebró y vivimos un día más. Dios nos da otro día de vida y damos otro paso. Y entonces la tabla no se quebró. Pero estamos en el camino de la condenación. Uno de esos días, las personas van a dar el paso. Esa tabla insegura se va a quebrar y va a descender a la condenación donde no hay retorno. ¿Cuál es la clave? Cámbiate al camino, a la roca que es Cristo. Porque si tú sigues en el camino ancho que lleva a la perdición, es tan inseguro como lo estamos describiendo. Entonces, lo que el hombre obtiene sin Cristo, lo que el hombre es sin Cristo, es el blanco del engaño, y es entonces un cadáver. Obtiene por sus pecados, está muerto en sus delitos y pecados. Vamos a ver en segundo lugar lo que Cristo obtiene del hombre. ¿Qué es lo que Cristo obtiene de mí? Versículo 14 dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿De quién es esa acta? ¿De quién es esa acta? ¿Qué dice el versículo? ¿De quién es? Vayan conmigo, versículo 14. ¿Quieren leerlo fuerte? ¿Qué dice? Anulando, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola de la cruz. ¿De quién era esa acta? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando nosotros hemos pecado, Dios lleva un registro. Acabas de pensar esto. Este es el día, la hora, el lugar, la fecha que pensaste, viste, dijiste, hablaste, todo, hiciste. Dios tiene un registro de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que hablamos. Dice que por las palabras seremos condenados, y de todo lleva un registro. Y se va acumulando todas las infracciones a la ley y al Dios santo. Y entonces hay un expediente tremendo que el día que la persona muera, se va a sacar el expediente que tiene el nombre de esa persona. Uno por uno se va a sacar su expediente y se va a leer la larga lista de su expediente. Dice que este expediente era contrario a nosotros. Y luego Dios nos va a decir por qué nosotros tenemos ese expediente, por qué esas cosas eran malas. Y va a sacar la ley de Dios. Infringiste la ley. Aquí están los mandamientos que infringiste en todas estas acciones. Miren lo que dicen, no pierdan esta, pero hacia atrás, unas 4 hojitas para atrás, de este que estamos leyendo, está Efesios 2. Miren lo que dice Efesios 2. Para definir cuáles son estas actas, este expediente. Y en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 15, miren lo que hizo Jesucristo. Gloria a Dios porque vino y murió y porque resucitó. Dice el versículo 15, ¿ya lo tienen? Escúchenlo, dice, aboliendo Jesucristo, aboliendo en su carne, o sea, en su cuerpo en la cruz, las enemistades, el acta de
todas las enemistades, todas las cosas que nos hicieron enemigos de Dios. Y luego dice, la ley de los mandamientos, esa ley existe para condenarnos, no para salvarnos, sino para condenarnos, para decir, te voy a dar solamente 10 mandamientos, suficiente para condenarte. A ver, no mentirás, no dirás falso testimonio, no desearás a la mujer de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, etcétera. Y vienen los mandamientos. Esos mandamientos llevan a toda la humanidad al infierno. Entonces, esas actas no serán contrarias. Y vienen las veces que uno las infringió. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Estamos viendo el punto, lo que Jesús obtiene del hombre. Primero vimos lo que el hombre es sin Dios, sin Cristo. Es una fuente, es una esponja para absorber el engaño y es un nido de pecado y lo tienen muerto en delitos y pecados. Y ahora estamos viendo lo que Cristo obtiene del hombre. ¿Saben lo que hizo Cristo? Tomó uno por uno nuestros ¿qué? Expedientes. Tomó nuestros expedientes. Lo he ilustrado con el ticket. Que cuando pecamos, no siempre que infringimos una ley de tránsito aparece un policía, porque los policías son humanos y aunque tienen cámara por todos lados, de todos modos no siempre me dan el ticket, porque no se dan cuenta. Pero si excedo el límite y me paso algunos saltos o hago alguna infracción o doy vuelta o me cambio de carril sin direccional, todo eso es motivo de infracción. Gracias a Dios que no siempre nos dan el ticket, porque no se dan cuenta. Si se dan cuenta, entonces, aunque sea julio, usted va a ver por el retrovisor la lucecita de Navidad de color. ¡Qué bonito! Santa Claus en julio, ¿no? Me trae mi regalo. Viene de Santa Claus vestido de policía, ¿verdad? Y te da tu ticket. Bueno, entonces, sin embargo, cuando nosotros ofendemos a Dios, Dios no se le pasa ni lo que pensamos, ni lo que hacemos, ni lo que decimos, ni lo que vemos, ni lo que planeamos. Nada se le pasa a Dios. ¿Cuántos tickets al día yo tengo? ¿Cuántos tickets en 24 horas tú tienes? Pero miren lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Tomó todos tus tickets y dice, hazte a un lado, yo voy a ir a dar cuentas por estas infracciones. Yo voy a pagar el precio de esto que tú hiciste, porque no quiero que tú seas condenado. Voy a ser condenado en tu lugar. Y el video que vimos se ilustró la pecaminosidad del mundo entero, cómo se metió al cuerpo de Cristo. Y dice la palabra de Dios que Cristo, siendo Dios y siendo perfecto, nunca pecó. En la cruz, dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Cargó el pecado de todos nosotros. ¿Qué está haciendo? Tomó mis expedientes. Estamos viendo lo que Cristo obtiene del hombre. Nada que le beneficiara. Tomó mis expedientes. ¿Y qué dice el versículo que estamos leyendo? Dice Efesios 2, 14, 15. Aboliendo en su carne, en la muerte, las enemistades. Aboliendo la ley de los mandamientos en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno y un nuevo hombre. ¿Qué palabra hay ahí que le gusta a usted de ese versículo? ¿Qué palabra? Dígamela. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Aboliendo. ¡Qué bendición! Mi récord, quiero que mi récord se limpie. ¿Cómo lo voy a limpiar ante Dios? Es imposible. Pero vino Cristo y Cristo lo borró, lo abolió, lo limpió. Cuando yo aparezca delante de Dios, entonces ya no va a haber ningún escrito, sino, oye, aquí está tu nombre, pero no hay nada. Amén. Gloria a Dios por el sacrificio de Cristo. Abolió todo. ¿Usted sabe lo que es abolir? Abolir, cancelar, borrar, quitar. Dice que en su carne abolió todo. Ahora volvamos otra vez, unas 5 hojas para adelante, y lleguemos otra vez a Colosenses 2. Y miren lo que dice el versículo 14. Nos da un sinónimo de abolir. ¿Cómo empieza el versículo? Anulando.
anuló, abolió, quitó, perdonó, anulando el acta. Hay un secretario que lleva registro, todos tenemos un acta. Aboliendo el acta de los decretos que había contra nosotros, eran contrarios, que nos eran contraria. ¿Y qué hizo Cristo? Lean conmigo, ¿qué hizo? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Repitan conmigo, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso fue que Cristo murió. Cristo no tenía por qué morir. Murió porque fue nuestro sustituto. De ese juzgado entre el acusado, que somos nosotros, entre el acusador, que es Satanás, entre el juez, que es Dios. ¿Notó el tribunal? El acusado, nosotros. El acusador, Satanás. El juez, bendito, el Padre, Dios. Aparece entonces, emerge, glorioso, Rey de reyes y Señor de señores, el abogado bendito Jesucristo. Y de en medio de todo esto tomó esas actas que son las pruebas y las abolió. ¿Cómo me va el fiscal a condenar? ¿Cómo el acusador va a tener pruebas si están abolidas? ¿Cómo el juez me va a condenar si no hay nada? Todo lo abolió con su sacrificio. Y dice que la clavó en la cruz, dice el versículo, tomó el acta y la clavó en la cruz. Por eso murió, porque fue enjuiciado Cristo Jesús en nuestro lugar, quitándola de en medio y poniéndola en la cruz, quitando de en medio y poniéndola en la cruz. ¿Se dan cuenta lo que hizo Jesucristo? Esto es lo que Cristo hizo, tomó del hombre. ¿Qué tomó? Nuestras actas, nada agradable para él sufrir por esos pecados. ¿Cuánto nos amó el Señor, hermanos? ¿Quién va a sufrir? Quizás alguien estará dispuesto a sufrir un poco por alguien que ama, pero por alguien que te odia y que te ha hecho daño terrible, y le das tu tesoro más preciado, que es tu hijo, para que sea sacrificado por él. Nadie lo haría. Jesucristo lo hizo. Dios proveyó a su Hijo Jesucristo. Entonces ya vimos lo que el hombre tiene sin Cristo, engaño y pecado. Ya vimos lo que Cristo obtiene del hombre, sus expedientes, las actas pecaminosas. Y de pasadita, bendito sea su nombre, de pasadita, no solamente clavó nuestros expedientes, sino que aniquiló al autor del pecado. ¿Qué sigue diciendo el versículo? El siguiente versículo. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la bendita cruz, que era un instrumento de muerte, y ahí Cristo obtuvo la victoria. De pasadita tomó a Satanás. Esas son las potestades superiores, huestes espirituales de maldad que dice Pablo en Efesios. Su sacrificio no solamente fue para limpiar nuestros pecados, sino al mismo tiempo le dio de pasada. Dice de Génesis 3:15, dice que lo que Cristo iba a hacer en la cruz era la crucifixión de Cristo. Se comparaba con una mordida aquí en el talón, en el calcañar. Dice, la serpiente te morderá en el calcañar, y si me muerde una serpiente me mata. Y Cristo murió por nuestros pecados. Lo mordió el pecado. Y sin embargo, antes de morir, Él dijo, consumado es. Agonizando con todos nuestros pecados, dijo, consumado es. Y se cumplió la otra parte que dice Génesis. Dice que la serpiente iba a morder al Jesucristo cuando en la cruz, en el calcañar, lo iba a morder de muerte. Pero Jesucristo, agonizando en la cruz, iba a hacer esto. ¡Paz! Y dice que le iba a destrozar la cabeza a la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Cuando Él dijo, consumado es
Entonces, él estaba aniquilando al autor del pecado. Y aquí dice que una vez que los venció, dice, los exhibió públicamente, los despojó de todo. Eso era como cuando dos pueblos luchan, y en aquel tiempo eso era válido, luchaban los dos pueblos. El vencido no solamente era vencido, sino había dos cosas en el vencido. Número uno, era despojado. Y le llevaban tesoros, lo que se llama botín de guerra. Entre todos los despojos que el enemigo Satanás tenía como tesoro, pero no apreciado, sino tesoro porque es un valor delante de Dios, pero era lo más malo que quería sobre ese tesoro, éramos nosotros. Cristo lo despojó, hermanos. Rompió las cadenas de la esclavitud, nos soltó de las garras de Satanás y nos despojó a Satanás de lo que él había arrebatado, de lo que él había raptado, y nos hizo libres con su sangre preciosa. Y fue lo que hizo. Y luego a Satanás no solamente lo despojó, sino que lo exhibió públicamente. Cuando una persona venía de la guerra, venían con los botines de guerra, tesoros del enemigo, pero regularmente no mataban al líder. ¿Saben qué hacían? Lo encadenaban, lo arrastraban y lo traían así, exhibiéndolo así, arrastrándolo. Y entonces entraba el rey que comandaba ese ejército, porque antes los reyes peleaban, eran los primeros que iban a la cabeza de las guerras. No jugaban guerra como Nintendo, ¿verdad? Así. No, iban a la guerra y los reyes eran la punta de lanza, estaban al frente. Pero cuando regresaban victoriosos, el primero que entraba entonces era el rey victorioso. Y cuando entraba, entonces el pueblo lo esperaba e irrumpía en júbilo. Y danzaban y cantaban y glorificaban a Dios por la victoria. Y mencionaban el nombre del rey que habían pedido para que Dios lo protegiera. Y detrás del rey venía la evidencia del triunfo. Eran dos. ¿Cuáles eran? Los botines de guerra, los tesoros que habían saqueado al enemigo vencido. ¿Y qué otra cosa? No se había acabado. Venían arrastrando al enemigo. Y cuando lo mataban, así por los pelos traían sus cabezas, exhibiendo, ¡hemos triunfado! Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, el mismo Satanás es vencido por el sacrificio de Jesucristo. Amén. ¡Qué victoria contundente, eterna en Cristo Jesús! Entonces, ¿qué fue lo que Cristo obtuvo del hombre? Obtuvo su pecaminosidad para pagar por esos pecados. Número 3, vamos a ver lo que Cristo obtuvo del Padre. ¿Qué fue lo que Cristo obtuvo del Padre? Regresemos al versículo 9. Ese versículo yo quiero que en su casa se lo memoricen. Es de todo lo que he hablado ahorita, esto que voy a decir es de lo más importante. Por lo que póngame toda su atención, memorice lo que voy a decir, porque le va a ayudar mucho en doctrina, para que las sectas no les engañen. Recuerden que el hombre abre su corazón al engaño. Las sectas nos engañan, porque hay sectas que no creen que Jesucristo resucitó con cuerpo. Algunos no creen que resucitó y otros dicen, bueno, se levantó en espíritu, no en cuerpo. ¿Cómo que en espíritu? Si el espíritu no muere, ¿cómo va a resucitar el espíritu? Él resucitó en su cuerpo, el poder de Dios lo levantó. Y es una garantía de que todos los que hemos creído nos va a resucitar. Nuestro cuerpo se va a levantar glorificado, los mismos átomos, usted mismo, 100% de lo que usted es, se va a levantar y se va a integrar el espíritu, alma y cuerpo para ir con su cuerpo al cielo. Pero un cuerpo perfecto. Si morimos viejos, no nos vamos a levantar ahí como don Teofilito. El Señor, ¿dónde vas? ¿Verdad? Ni con diálisis, ni con colesterol, ni con nada. El cuerpo va a ser perfecto. Y el espíritu y el alma no va a tener nada de pecado. Y nos vamos a ir con el Señor. Eso es lo que hace Jesucristo. Su resurrección es corporal. Por eso el versículo que voy a leer, el punto que estamos tratando es lo que Cristo obtuvo del Padre. Ya hemos visto lo que el hombre es sin Dios. Hemos visto... ¿Cuál fue el otro?
Déjeme ver. Hasta a mí se me olvidó. Lo que el hombre es sin Cristo, lo que Cristo obtuvo del hombre, y número 3, lo que Cristo obtuvo del Padre. Y esto es importantísimo. Versículo 9, dice el versículo 9, porque en Él, o sea en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué fue lo que Cristo obtuvo del Padre? ¿Qué fue lo que Dios el Hijo obtuvo de Dios el Padre? Es una Trinidad preciosísima. Es un Dios en 3 personas. No son 3 dioses, un solo Dios manifestado en 3 personas. Como lo hemos ilustrado con el agua, que los componentes químicos del agua es H2O, hidrógeno, oxígeno, H2O, y ese componente de químico no cambia y se manifiesta en 3 estados. El sólido es el hielo. Lo saca y lo pone al fuego, se derrite, se hace agua. H2O pasó de ser sólido y se convirtió en líquido, pero si lo deja más tiempo, en el fuego se evapora y el H2O se va elevando, ¿verdad? Así que no le aviente a su esposo un vaso de agua, menos una barra así congelada, ¿verdad? Si no te hace nada, está congelado. El efecto es diferente. Entonces, las 3 cosas es un solo elemento, H2O, no cambia. Muy bien. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Es un solo Dios manifestado en 3 personas. Y entonces, Dios hizo un cuerpo en el vientre de la Virgen María. Y en ese cuerpo, ¿qué dice el versículo? ¿Quién estaba en ese cuerpo? En él, o sea, en ese cuerpo, habita corporalmente ¿quién? Toda la plenitud, ¿de quién? De la deidad. La palabra deidad significa Dios. Jesucristo no era medio Dios y medio hombre, era 100% Dios y 100% hombre. Como Dios no podía morir. Y entonces por eso hizo un cuerpo para ponerlo en sacrificio nuestro, para morir por nuestros pecados. Pero quien estaba en ese cuerpo era Dios. Por eso hemos dicho que ese bebito que nació en un lugar húmedo, sucio, infeccioso y maloliente, en el pesebre allá entre los animales, ese bebito había hecho a su mamá, había hecho a ese hombre que no le dijo no hay lugar para ustedes aquí, había hecho a Herodes que lo mandó a matar, había hecho al emperador romano, había hecho el mundo, ese bebito, porque es Dios, Jesucristo el Señor, y llamará su nombre, dice, Padre Eterno, es Dios. En ese cuerpo dice que estaba la plenitud de la deidad. Ese cuerpo lo puso Jesucristo en sustitución nuestro, hasta un lado para que el juicio caiga sobre ese cuerpo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, cuando se levantó Cristo, Dios levantó el cuerpo, el Padre levantó el cuerpo y entonces el cuerpo obtiene vida para ascender a los cielos, recibiendo todo el poder que como Dios tuvo y que recuperó. Por eso dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese es el Cristo glorioso. Bueno, pero miren, número 1, la resurrección de Cristo fue corporal. Número 2, escuchen la pregunta. ¿Quién escribió esta carta? ¿Quién la escribió? San Pablo. Muy bien. Segunda pregunta. Esta es la más importante. ¿Cuándo escribió Pablo este versículo? Les doy 2 opciones. Número 1. Digan cuál de las 2 es correcta. Cuando Jesucristo estuvo en vida con los apóstoles antes de ir a la cruz. Número 2. Cuando Jesucristo fue a la cruz, resucitó y ascendió a los cielos. ¿En qué tiempo escribió Pablo eso? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? ¿Antes de ir a la cruz o después de ir a la cruz, morir y resucitar? Esta es la pregunta que nos hace tener una interpretación sana. Si yo la distorsiono, tengo un engaño doctrinal. ¿Cuándo Pablo escribió este versículo?
¿Antes de que ascendiera o después de que ascendió? La respuesta es casi 30 años después que Cristo ascendió a los cielos. Escuchen esto. Y casi 30 años después que Cristo ascendió a los cielos, Pablo dice, Cristo en su cuerpo permanece toda la plenitud de Dios. Por tanto resucitó con cuerpo. Hace 2 semanas fui a Walmart y me abordó un señor. Le traigo un folletito. Le digo, muchas gracias. ¿De qué se trata eso? Fingí un papel hasta de ateo, porque lo quise examinar. Y le digo, ¿de qué se trata eso? No, pues le traigo este folleto. Sí, ¿de qué? Es que vamos a celebrar. Desde que lo vi yo supe quién era. O sea, no a él como persona, sino lo que creía. Y le digo, ¿de qué se trata? Es que vamos a celebrar la muerte de Cristo. ¿Celebrar la muerte de Cristo? ¿Y por qué tengo que celebrar la muerte de Cristo? No, pues es que hay que aprender por qué murió Cristo. ¿Me puede usted decir por qué murió Cristo? Yo quiero saber. Es que Cristo murió, pues por nosotros. Y yo le digo, bueno, ¿y en qué me beneficia a mí la muerte de Cristo? Pues fíjate que Él nos salva. Ok. ¿Y usted es salvo? No, nadie sabe si es salvo. Entonces, ¿cómo se salva uno? Usted me acaba de decir que la muerte de Cristo es la que salva. Porque a usted no lo ha salvado. No, es que nadie puede ser salvo. Entonces, el sacrificio de Cristo no es eficaz. ¿De qué se trata esto? ¿Cristo murió? Sí, murió y resucitó. Bueno, resucitó en espíritu, no en cuerpo. A ver. ¿El espíritu muere? ¿Puede un espíritu morir? No lo había pensado. El espíritu no muere. Lo que muere es el cuerpo. Lo poco que yo sé de la Biblia, Cristo resucitó con cuerpo. Le voy a un versículo allá por... ¿dónde está? En Colosenses 2:9, que dice, sí, déjeme verlo. Dice, sí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y le hice la pregunta que les estoy haciendo. ¿Cuándo escribió Pablo ese versículo? ¿Antes de que Cristo resucitara o después que Cristo resucitó? Y dice, después. Muy bien, correcto. Un aplauso. Aquí dice que Cristo seguía teniendo un cuerpo. El versículo no dice, porque en Él habita espiritualmente toda la plenitud de la deidad. No dice así, sino que dice, en Él habita corporalmente. Cristo se levantó con su cuerpo. Porque si su cuerpo no se levantó de la cruz, si su cuerpo no resucitó, ¿cómo le va a resucitar a usted? ¿Cómo me puede salvar a mí? Él tuvo que haber resucitado, porque entonces Él dijo en el capítulo 11 de Juan, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se da cuenta? Yo pensaba que usted era ateo. ¿De qué religión es? De ninguna religión, yo no soy religioso. No le mentí, no soy religioso. Pero nunca le dije que era cristiano. No, ya me voy, no se vaya. Es que tenemos una cita, lo sigo en mi carro y va a ver que usted está mintiendo. Son estrategias que ustedes tienen. Cuando no pueden contestar las preguntas, ustedes dicen, tenemos compromiso. Lo sigo en mi carro. No, me está diciendo mentiroso. No, vamos, lo sigo. No, me está ofendiendo. No, no le estoy ofendiendo. Es que yo necesito que usted me termine de explicar lo que usted cree. Son testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Pero el versículo dice que en Cristo habitó toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios, amén. Y que cuando murió su cuerpo lo puso en sacrificio y resucitó corporalmente. El versículo dice que en Cristo habita. No dice en Cristo habitó, sino habita. Y número 2, corporalmente la plenitud de la deidad. No dice espiritualmente la plenitud de la deidad. ¿Por qué sucede todo esto, amigos y hermanos? Porque el ser humano es dado al engaño. Y me dice la otra persona que salió en su rescate, dice, bueno, vámonos.
Después venimos. Yo le puedo explicar esto, tengo 40 años, pero no tengo tiempo, tenemos un compromiso. Y le digo, 40 años en el error. Usted necesita ser salvo. ¿Usted es salvo? Yo sí soy salvo, le digo. Usted es perfecto porque el que es salvo no va a morir. Y le digo, Cristo es la vida eterna y murió. Explíqueme entonces. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, cuando la gente no entiende la palabra de Dios, distorsiona. Pero Pablo nos dice, 30 años después de que Cristo murió y resucitó, escribió por inspiración divina, por obra del Espíritu bendito, el Espíritu Santo de Dios escribió en él. Hoy en día habita toda la plenitud de Dios. ¿En dónde vive Dios? En el cuerpo de Cristo. Toda la plenitud de Dios, corporalmente. Entonces nos dice que su cuerpo resucitó y está en el cielo intercediendo por nosotros, porque como usó un cuerpo para que con ese cuerpo se comunicara con nosotros, porque nosotros no pudiéramos comparecer ante Dios, porque Dios es tan santo que nos hubiera matado con su santidad. Cuando Moisés quiso ver a Dios, dice, Señor, quiero ver tu rostro. Dice el Señor, métete en esa hendidura de la peña y voy a pasar, y va a pasar mi gloria, pero no puedes ver mi rostro porque vas a morir. Y era el profeta Moisés, que amaba a Dios. Y entonces lo metió en la hendidura de la peña y pasó el Señor. Y no lo vio. Dice que le mostró su gloria y vio sus espaldas. No lo pudo ver. Por dos razones. Para que no se hiciera imagen de Dios, porque está prohibido. Y la segunda, porque la santidad de Dios hubiera fulminado a Moisés. Nosotros vamos a ver a Dios en la hendidura de la peña. Jesucristo es esa roca. Estamos escondidos en las heridas de Jesucristo en su sacrificio. Y dice la Biblia que le veremos cara a cara. Qué grandes promesas Dios nos da. Amén. Amén. Gloria a Dios por esas promesas que son dignas de decir. Con razón Pablo, cuando era apedreado, insultado por predicar a Cristo, dice, esta leve tribulación produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y dice que veremos, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En el cielo es indescriptible lo que va a haber, y en el infierno es indescriptible lo que la gente va a sufrir por rechazar a Jesucristo. Entonces, ¿qué obtiene Cristo del Padre? Obtuvo un cuerpo y obtuvo la presencia 100% del Padre en él. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Dice, en él habita. 30 años después que Cristo resucitó, seguía habitando la presencia de Dios en el cuerpo de Jesús. Por eso es que Satanás está tan interesado en que se niegue la resurrección de Jesucristo. Pablo concluyó diciendo, si Cristo no resucitó, si su cuerpo no se levantó, vana es nuestra predicación. Somos los más dignos de conmiseración, porque predicamos que Cristo resucitó si Él no resucitó. Pero ahora Cristo ha resucitado. Y luego dice, primicia de los que murieron, durmieron, es hecho. ¿Usted sabe lo que es una primicia? En aquel tiempo pues se manejaba mucho la agricultura. Y entonces la ilustración que dio el Señor es acerca de la agricultura. Todos sabían lo que era la cosecha. Todos sabían lo que era una primicia. Cuando sembraban un árbol, sembraban, ¿verdad? Esperaban con mucha esperanza y mucho deseo que el árbol creciera y recibir los frutos. La primera cosecha, después de quizás 5 años, la primerita cosecha que daba, se le llamaba, ¿qué? Primicias. Recogen la cosecha. Pregunto, ¿nunca más va a haber fruto? Le quité todos los frutos de la primicia. ¿Ya nunca va a haber fruto de ese árbol? Claro que sí, porque son las primicias. A la siguiente cosecha ya no son primicias, porque primicio es primero. A la siguiente cosecha todavía va a haber mucho más fruto. Entonces Cristo es la primicia de la resurrección. Viene una cosecha de resurrección. Es la cosecha de todos los pecadores que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, que le hemos dicho, Señor, yo tengo tanto pecado, quiero que me perdones, ven a mi vida, sálvame, transfórmame, te doy mis tickets, Señor. Yo no quiero con estas actas presentarme ante el juez, el Padre eterno, porque me condenaría. ¿Quieres perdonarme?
Y cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, Jesucristo nos responde como le respondió al ladrón en la cruz. Cuando lleno de pecado y de maldad el ladrón le dice: Señor, perdónanos. Cuando vengas en tu reino, perdóname. El Señor lo volteó a ver y le dijo: las últimas fuerzas agonizando se las dedicó. Hoy mismo que mueras, vas a estar conmigo en el paraíso. Cuando murió el ladrón, antes de morir el ladrón, Cristo murió. De los tres que estaban en las cruces, el primero que murió fue Jesús. Los otros dos todavía no morían. Y como no morían y querían acelerar la muerte, vinieron con un martillo, un mazo. Un martillo grande, un mazo. Y vinieron y les hicieron a los ladrones aquí. Y al quebrarle los huesos, los ladrones se dejaron caer. ¡Ah! Gritaron. Y al quebrarle los huesos, era un astilladero de hueso, ya no se pudieron impulsar. Y al no impulsarse, al dejar caer su cuerpo, la caja torácica cerró sus pulmones y explotó sus pulmones y su corazón y murieron. Para que no murieran, los crucificados hacían esto: se levantaban. Pero al levantarse, el clavo enorme que atravesaba los dos pies entraba y salía, entraba y salía. Y al entrar y salir, los nervios. Imagínense nada más lo que duele cuando una muela, el doctor se pasa, ¿verdad? Y te toca un nervio. Eso duraba horas. Y entonces se levantaban y decían: pero era tanto el dolor que y se dejaban caer, porque era mucho el dolor de los clavos. Y al dejarse caer se volvían a ahogar. Y era un espectáculo que gozaban los romanos para disfrutar. Dice Lucas que para que disfrutaran más de ese espectáculo, era una cosa, una barbarie, una carnicería. Para que disfrutaran de ese espectáculo, dice que les daban vinagre con hiel. Era un sedante que mitigaba el dolor, y así se podían impulsar más cada rato y respirar, y duraba más el espectáculo, ¿verdad? No, hombre, ya se acabó, ya se acabó tan rápido. Dale ahí para que dure más. Por eso a Cristo le dieron vinagre con hiel. Pero Cristo no se quiso drogar, no se sedó y lo rechazó. Así que vienen primero con un ladrón y hacen astillas sus rodillas y todo esto. Y luego vienen con el segundo y ¡pras! Cuando el ladrón que no confió en Jesucristo murió, los demonios, como animales rabiosos, se lanzaron sobre su alma. No había nadie que protegiera esa alma. Rechazó en la cruz a Jesús y ahora entró a la eternidad solo. Pero cuando le quebraron las piernas al otro ladrón y se deja caer y ya no se puede impulsar, se ahoga, revienta sus pulmones y su corazón estalla y muere. En el momento de que sale de su cuerpo, Cristo había muerto un poquito antes. Ahí estaba el Cristo glorioso y lo esperó y le dijo: hijo mío, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre solamente por mí. Ven, vas a estar conmigo. Y lo llevó al paraíso, donde es pura consolación. Dos tipos de muerte. El ladrón ese, y termino con esto, creía en la resurrección de Cristo, porque le dijo esto: Señor. Estaban en la cruz los tres. Cristo era el más lastimado, porque los otros no fueron lacerados ni tuvieron las coronas. Entonces lo voltea a ver uno y dice: a ver, si tú eres el Cristo, a ver, demuéstralo, sálvate de esta cruz, sálvate de esta muerte, y líbrate, y líbranos a nosotros, y entonces voy a creer en ti. Cuando dijo eso, Cristo lo ignoró, porque Cristo ignora tantísimas palabras, faltas de sabiduría, de gente.
que se burla de Dios, Cristo lo ignoró. Pero miren el otro creyó en Cristo y en su resurrección. Y estoy terminando déjeme terminar lo que digo. ¿Por qué creía él en la resurrección de Cristo? Porque lo vio en la cruz. Cuando escucha que el que está en medio dice: Señor, no les tomes en cuenta a estas personas sus pecados, lo que hacen por mí. ¿Quién perdona a su verdugo? Y luego escucha que dicen: dijo que era Dios. Es Dios. Y luego Pilato ordena en 3 idiomas escribir aquí en su cabeza, arriba. Por eso Cristo murió en la cruz, no en un palo así. Porque si hubiera muerto en un palo así, en un madero, como dicen los testigos de Jehová, entonces es imposible escribir arriba de su cabeza un letrero, ¿verdad? Porque está así. ¿Cómo le pones una tabla? Hubiera dicho, si hubiera sido en un madero, hubiera dicho la Biblia que escribieron en una tabla puesta sobre sus manos, arriba, ¿verdad? Porque ¿cómo entra aquí una tabla? Pero hubiera dicho, escribieron sobre sus manos un letrero. La Biblia no dice sobre sus manos, dice sobre su cabeza, porque sus manos estaban así y la cruz sobresalía y aquí le clavaron. ¿Y qué fue lo que clavaron? Un letrero que decía: este es el Rey de los judíos. Es Dios hecho hombre, es el Mesías verdadero, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el Salvador del mundo, es el Rey de reyes y Señor de señores. Y leyó: el Rey con mayúscula. Jesús es el Rey. El ladrón lo voltea a ver y cree en él. Y dice: yo creo lo que dicen, porque he oído maldecir a otros cuando los lastiman, y tú perdonas y no hay delito en ti. Y le dice esto, escuchen esto y termino: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso significa que él creía: vas a morir, vas a ser sepultado, vas a resucitar, vas a ascender a los cielos y después vas a venir como Rey de reyes y Señor de señores. Por favor, apiádate de este pecador cuando tú vengas. Cristo respondió a esa fe y le dijo, hasta se hizo un poquito para acá, pocas fuerzas agonizando, y quizá le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo estaba esperando para llevarlo. Vamos a darle gracias a Dios por esa muerte de Cristo y por su gloriosa resurrección. Porque si Él no resucitó, entonces ¿cómo salvar a los demás? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo amado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque Él tomó nuestros expedientes malos. Gracias porque los clavó en la cruz. Gracias, Señor, porque vendrás como Señor de señores y Rey de reyes. Cuando tú vengas, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que nos des la bendición de que todos los que están aquí, sin excepción, nos vayamos contigo. Que todos sin excepción y nuestros familiares nos vayamos contigo. Nuestros hijos, parientes, familiares, que todos puedan creer en ti. Que nos arrepintamos, porque eso nos dará la seguridad de que vendrás por nosotros y nos llevarás. Así como estamos orando a Dios en esta actitud, yo quisiera saber si hubiera alguien que le dice al Señor: Señor Jesús, he entendido un poco más la muerte tuya. Si yo muriera ahorita, me presentaría ante ti. Hay muchas actas con mis pecados, pero quiero que me perdones, Señor. Transforma mi vida para que cuando tú vengas me lleves a tu reino. Entra a mi corazón, lávame con la sangre preciosa
Señor Jesucristo, creo con todo mi corazón que tú eres el Señor y que resucitaste de entre los muertos. Perdóname, Señor. ¿Usted oró así? Yo quiero que usted ahí solamente levante su mano y la baje. Yo quiero orar por usted. Darle gracias a Dios por usted. Si usted quiso confiar en Jesucristo, ¿habrá alguien? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dice, yo no sé si muero a dónde voy, pero quiero el perdón de Dios? Solamente muéstramelo levantando su mano. Yo no perdono, yo soy un pecador arrepentido y perdonado por Cristo. Y te enseño cómo Dios perdona. Si tú le pediste a Dios, Dios te perdona. Y lo que yo quiero es orar por ti en gratitud y darte un abrazo al terminar. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano. Yo quiero a Cristo en mi vida. Me entrego a Él. Quiero que Él venga a mi corazón y me perdone. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano. Que el Señor lo bendiga, mi amigo. Gloria a Dios por usted. ¿Quién más? Gloria a Dios. ¿Quién más? Yo quiero a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien más? Quiero a Cristo en mi vida. Puestos de pie, hermanos. ¿Me permite darle un abrazo? Qué bendición tenerlo con nosotros. ¿Quiere venir? Quiero darle un abrazo a usted que puso su fe en Jesucristo. Yo lo hice esto hace muchos años. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál? Dios lo bendiga, José. Déjeme orar por usted. Aquí nuestro amigo José, todos lo hemos hecho. Donde damos gracias a Dios, ¿verdad? Por haber confiado en el Señor. En el nombre de Cristo, gracias por tu palabra. Gracias por nuestro amigo José. Bendícelo, Señor. Cuídale, ayúdale. Él ha confiado en ti, tú no lo vas a defraudar. Llénalo de ti, Señor. Sé con su vida, sé con su familia. Provéele de trabajo, de salud y lo más importante, que cada día conozca más de ti. Gracias porque vino y entrega su corazón a ti, confiando en ti como el único Salvador. En el nombre de Cristo, te pedimos que lo bendigas. Amén. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Dios lo bendiga. Puede pasar. Amén. Gloria a Dios. Terminemos con una alabanza.